Bueno, no tengo cómo agradecer esta invitación a este emocionante foro. Realmente ayer lo disfruté enormemente y creo que me enriquecí profundamente. Y aunque hoy no diga nada, pues ya no importa, porque yo quería empezar con unas imágenes que me cuestan mucho trabajo porque estuve buscando indicadores y los indicadores en Colombia, depende de la fuente, están variando todo el tiempo. La construcción de indicadores, tal vez, bueno, por mi disciplina como arquitecto, es más difícil saber cuál es, y seguramente un economista o otras profesiones. Pero aquí está un poco el territorio de los desplazados, lo que equivale al territorio de los desplazados en Colombia. Y esto, que me parece que es fundamental, es como en los años 60, está no sé si se ve, ¿sí se está viendo? Bueno, la población rural y urbana se igualó, pero en lo que estamos hoy, que es bastante angustioso, los procesos de reconciliación en alguna medida empezaron hace mucho rato en las ciudades. No digo que sean completos ni que estén del todo bien, pero siempre hemos visto las ciudades como por fuera del conflicto y claro, como ayer veíamos en apartado, corre más sangre que agua, o corrió más sangre que agua. Tal vez en las ciudades pues no se afecta como en el campo, la violencia no se siente y tal vez por eso muchos han migrado a la ciudad buscando oportunidades y protección en ellas, pero esto pues hace que las ciudades sean muy importantes porque es muy difícil hacer que alguien que llega a la ciudad se devuelva al campo. No sé que en Medellín en un momento dado hicieron un plan y lograron que muchas personas retornaran, pero los que retornaron era gente que no llevaba mucho tiempo desplazada, con dificultades enormes porque la planeación en Colombia, la ley 388 ahora se me va el año que es importantísimo, pero es del 96, creo que es 96, de planes de ordenamiento territorial, ordena la planeación de los municipios dentro de su límite municipal. La planeación ya más territorial y regional es más complicada, a menos que las ciudades se pongan de acuerdo y construyan áreas metropolitanas, para lo que también hay una ley. Pero pues las ciudades van a jugar un papel clave en el posconflicto y de hecho ya lo están jugando. Esto es un poco para mirar en Colombia, más o menos en los años 60, principios de los 60, la urbanidad cruzó la ruralidad. Y esto son una serie de datos que pueden no estar del todo bien, pero es Bogotá, pues es la capital del país y tiene por obligación que alojar y recibir y abrazar pues a todos los colombianos que lleguen a ella. Y aquí pues está de dónde vienen, no todos los que están, no el número que está ahí llega a la ciudad de Bogotá, pero y en este mapa está cómo se un poco en las periferias de la ciudad, Suba, Bosa, Usme, Soacha también, aquí pues no está Soacha, pero que es otro municipio. Y esto es un poco unas proyecciones, porque ha sido tan explosivo el crecimiento de nuestras ciudades en general en Colombia, que hay una dificultad enorme de planeación y desde la planeación siempre se ha tratado de detener el crecimiento, se cree que es posible detenerlo y pues la historia ha demostrado que la realidad supera a la planeación todo el tiempo. Entonces pues aquí hay unas previsiones de territorio para crecer al 2020, ¿sí? Tanto si fuera en expansión como si fuera densificando el centro. Hay unas 600 hectáreas para renovación urbana y en 7 pisos lograríamos hoy cubrir los próximos 20 años.
y abajo está la proyección al 2050, donde pues ya se pasa en la densidad por renovación a unas alturas absurdas, y el área que se necesita pues ya Bogotá no la tiene que empezar a trabajar sobre los territorios aledaños y con todas las ciudades que están en el borde. Esto pues me parece que es importante. La tierra es un bien finito, y esta imagen pues es más o menos 1950, cuando había 0.10 kilómetros cuadrados por habitante para las 11 millones de habitantes que había en ese momento, y la otra imagen es hoy la cantidad de tierra por habitante. O sea, el conflicto por la tierra es un conflicto bien difícil de resolver porque, claro, ahí no estamos viendo que esa población realmente está concentrada, el 17% de la población está en Bogotá, por ejemplo. Está concentrada en las ciudades con la imagen que vimos al principio. Y cuando uno piensa en el territorio colombiano, otra vez está la cordillera y todo el desarrollo del territorio pues se da en esta diagonal. Y estos son lo que han denominado territorios nacionales, que es una mitad del país de muy baja densidad, pues que hasta ahora se empieza a incorporar como un país posible. Y voy a hablar de Bogotá, y mi conocimiento pues es la experiencia y como arquitecto, y voy a hablar de Bogotá y no voy a poder ser objetivo, no puedo ser objetivo porque trabajé 3 años con el alcalde Enrique Peñalosa, 1 año con el alcalde Mocus, y eso hace que me cueste trabajo ser el objetivo que quisiera con lo que voy a mostrar. Pero pues esta imagen es simplemente esos cerros impresionantes de Bogotá desde el Parque Simón Bolívar. El paisaje. Bogotá pues tiene más o menos unos 35, 40 kilómetros en su zona urbana, por más o menos entre 12 y 15 en el otro sentido, desde los cerros hasta el río Bogotá, con un territorio de más o menos urbano de 40.000 hectáreas. Esto es un poco lo que a mí de niño me tocó ver esto. Esta era la sabana de Bogotá. Esto es Suba, La Gaitana, y ahí hay hoy 1 millón de habitantes. Yo crecí en los años 60 y 70 y en 10 años esa sabana se llenó, cada día llegaban familias y familias pues desplazadas por todo el tema de violencia en Colombia, y ese es el barrio popular que tiene una cantidad de virtudes como una cantidad de dificultades. Los barrios populares cada vez progresan más, que eso a mí me impresiona en Colombia. Los barrios formales y legales se van deteriorando cada vez más, incluyente y equitativa posible. Y eso significa encontrar esfuerzo, eso quiere decir una ciudad para todos. Siempre estamos hablando de comunidades. Yo creo que cuando uno ve el territorio colombiano, y tampoco soy experto en ese tema, creo que el gobernador va a poder decir mucho más sobre eso, seguramente las comunidades son fundamentales. La ciudad es una máquina que genera cercanías, si está bien manejado, reduce distancias. La ciudad, pues al revés también, puede ser el peor infierno y se aumentan las distancias de todo tipo, desde las físicas hasta las sociales, pero la idea que se tenía aquí es recoger a todo el mundo y acogerlo y tratarlo como igual. Esto es, esto creo que no funcionó. Bueno, aquí había un plano en donde iba mostrando cómo Bogotá va creciendo, pero no sé, quedó mal la diapositiva. Cada año cómo va creciendo. El punto rojo es el centro fundacional de la ciudad, y los otros puntos son los 6 municipios que en 1954 se anexaron a Bogotá, que hace que la planeación se pueda hacer mejor desde ese año para una ciudad que hoy está cercana a los 8 millones de habitantes. Voy a hablar rápidamente. Esta es la estructura vial principal.
con el alcalde Peñalosa hicimos un plan de alamedas, que son simplemente lugares donde hay una ciclorruta y hay árboles y unos caminos amplios para que la gente camine por ellos. Se planearon 120 kilómetros de ciclorrutas, de las cuales estamos muy orgullosos, tal vez yo más todavía, pero cuando uno mira toda la red vial principal, son 900 kilómetros carril, entonces dice 120 kilómetros de alameda es poco para todo lo que pasa. Ahí está pues. Y ayer yo quería hacer una pregunta al señor embajador porque me sorprendió realmente, no hubo espacio, pero él estaba muy orgulloso, pues claro, era un indicador de que la economía va bien, pero estaba muy orgulloso de ver cómo los colombianos estaban comprando carros y la industria estaban entrando alrededor de, creo que dijo 350.000 carros al año, una cosa así. Y ese sueño es totalmente equivocado. El sueño es cómo hacemos para que la gente no tenga un carro, tenga alternativas de transporte público, se pueda mover en bicicleta, se pueda mover de otras maneras, cómo la gente está cerca a los colegios de los hijos, cómo la gente está cerca a su trabajo y no se tiene que desplazar kilómetros y kilómetros. Pero eso está pasando en Colombia. Las ciudades poco a poco han ido entendiendo, y Bogotá ahora mucho más. Bogotá no se mueve, está totalmente paralizada. En cuanto a las vías, las ciudades han ido entendiendo que hay que hacer algo, hay que cambiar la manera en que nos movemos, pero el país sigue bajando los impuestos a las importaciones de vehículos, se discute si bajan el precio de la gasolina porque cuando el petróleo baja, o si. Entonces, las ciudades han trabajado en desincentivar el uso del automóvil particular, pero en una contradicción como la vimos ayer con el gobierno nacional, en donde eso no sucede. Bueno, esta es la carrera décima, que hoy ya no existe así. Digo, es un laberinto gigantesco de buses, que es muy impresionante porque son buses que se mueven por dentro, tienen corredores, gente que se sube y se baja. A veces eran 2 o 3 personas en un bus, gente que pasa por cualquier lado en la calle. Esto es el laberinto de buses, ese paso se cierra, se mueve, se movía, porque eso ya no existe. Desafortunadamente la décima hicieron Transmilenio y se olvidaron ya que no era solamente un problema de infraestructura, y lo construyeron de una manera que me parece que deteriora el espacio, y no pensaron, se va perdiendo esa calidad. Pues la idea es que Transmilenio no era solamente un proyecto de transporte público, sino era también un renovador de la estructura de espacio público de la ciudad. Y la gente a Transmilenio llega caminando, llega por los andenes. Si los andenes no se mejoran, pues no hay nada. Lo otro es que este es el plan que va a estar terminado este año, y solamente vamos en la parte amarilla. Es la primera etapa que se está terminando ya. Creo que falta la avenida Boyacá, tal vez. Son 400 kilómetros de Transmilenio y creo que estamos en 178, una cosa así. Entonces, porque pues hay toda la discusión del metro, que es muy interesante, pero pues hace poco el vicepresidente estaba anunciando que había conseguido un socio para hacer una APP, para hacer el segundo piso de las calzadas en Soacha. En lugar de estar pensando que hay que acabar de invertir para completar todos los sistemas en la ciudad. Una de las cosas más emocionantes de Transmilenio para mí, y de pronto pues aparece este mapa con las rutas, es mucho más complejo ahora, hay más rutas, seguramente falta mucho más trabajo en diseño gráfico de ese mapa para que sea más contundentemente claro. Es difícil de manejar ese mapa, pero aparece un mapa que cualquiera se lo puede meter en el bolsillo. Antes la ciudad era desconocida y uno simplemente tenía que leer en una tableta que tenían los buses y busetas para dónde ir, tenía que saber para dónde ir,
y el resto del mapa de la ciudad lo desconocía, solo conocía el trayecto que hacía. Con esto uno tiene la ciudad en su bolsillo. Bueno, y esto pues para mí es muy emocionante, porque la gente se mete en un carro particular que cuando hay hora pico, bueno, creo que en Bogotá ya todas las horas son pico, esto camina más o menos a entre 4 y 7 kilómetros por hora, cuando Transmilenio va a 20 kilómetros por hora. Entonces, pues, claro, en Bogotá con las cada vez más personas adquiriendo vehículos, cada vez se paraliza más el tráfico y cada vez se aumenta más la cantidad de vehículos. En un principio era un 18% y creo que ya vamos en un 22% y va a seguir aumentando y se va a seguir apretando cada vez más. Pero el 80% de las personas se mueven de otra manera y es para ese 80% que hay que trabajar más duro. Para nosotros, desde luego, también. Esto pues fue un cambio fundamental en la ciudad, porque cambió no solamente el sistema de transporte. Aquí en un momento dado se hizo la troncal Caracas, que fue un ejemplo en el mundo, porque aumentó de 4 kilómetros por hora a más o menos creo que 10 o 14 kilómetros por hora la velocidad de los buses, y la troncal Caracas funcionaba con los buses normales, y entonces fue un éxito desde el punto de vista de transporte. Pero el maltrato a la gente la trataron como ganados, eran como unos corrales con unas estaciones mal hechas, que se deterioró muy rápido. Y Transmilenio lo que tiene, como les decía, es que es un proyecto que va más allá de simplemente un problema de transporte, que es una infraestructura que renueva la ciudad, o esa era la idea. Cada vez se discute más, no, para bajar el precio por kilómetro carril, quitémosle los andenes, la arborización, le van quitando cosas, ¿no? Pues para que sea muchísimo más económico. Bueno, esto es el cambio que me parece que es fundamental en el transporte público. No sé si alcanzan a ver aquí, no sé si se ve, pero es el Cristo de Durero. El que se sube ahí, pues que lo proteja mi Dios, ¿no? Aquí, mientras tanto, le dicen a uno dónde está la estación, tiene un GPS. Ah, bueno, este es el torniquete, el conductor recibe el dinero, da vueltas, está atento a cerrar al otro para poder recoger el pasajero. Es todo lo que conocemos como la guerra del centavo. Este tiene sus estaciones, va... Claro, es un sistema cuya referencia directa es Curitiba, pero Curitiba es una ciudad bastante más pequeña que Bogotá. Entonces esos 8 millones de habitantes que tiene hoy Transmilenio mueve, creo que son 45.000 viajes al día. El metro de Medellín creo que está por el orden de 35.000 viajes en la línea A. Y al tiempo se apostó por las bicicletas, se hicieron 400 kilómetros de ciclorrutas, que la bicicleta pues es un medio, la idea es que, como decía, es acoger a todo el mundo. La bicicleta es un medio de transporte absolutamente barato. Uy, tengo que correr. Bueno, aquí ve uno que la gente anda en la calle de a dos, una familia entera, sin tener infraestructura para eso, bueno, o un circo chino, ¿no? Pero se hicieron estas ciclorrutas y que realmente las usa cada vez más gente. Cuando se empezó el programa era el 0.4% de la población, hoy es el 4%. La infraestructura de bicicletas no vale mucho comparada con la infraestructura para automóviles y menos para un metro. La idea es llegar a que se mueva el 10%, va lento el programa porque no se ha seguido trabajando en él, en los cruces. Un niño de 6 años debería poder utilizar estas ciclorrutas, o una persona de edad avanzada también, y es muy difícil, es una ciclorruta agresiva, difícil de manejar. Y esto pues es la ciclovía de la cual los bogotanos siempre hemos estado muy orgullosos. Año 1974 se empezó con 7 kilómetros, con unos hippies locos, arquitectos y mujeres de textiles que hicieron esta apuesta, y hoy Bogotá tiene 120 kilómetros, y Bogotá pues tiene esas montañas tan lindas, pero no tiene mar, no tiene playa, no tiene... Y esto realmente cambió la cultura en Bogotá. Se pasó de la ruana, del vestido negro oscuro, de la ruana pesada, a ver los cuerpos de las mujeres, a ver colores en
en la ciclovía. Esta es la ciclovía por la séptima, está el Parque Nacional. El día sin carro, que el alcalde Petro acaba de implementar la semana pasada, un nuevo día sin carro, que es impresionante ver cómo una ciudad que no funciona también cuando no hay carros. Funciona bien para todos. Todos nos demoramos menos en llegar a los sitios. Es más fácil tomar ese sistema de ciclorrutas, por ejemplo, cuando está lleno de carros, hay de excesiva contaminación, hay toda clase de riesgos, pero cuando hay días sin carro, bueno, y esto fue sin motos esta vez, realmente la ciudad para mí funciona muy bien. Esto es un día sin carro, se vuelve una mancha amarilla la cantidad de taxis que hay más o menos 55.000 taxis en Bogotá, pero también las ciclorrutas toman su verdadero valor. Esta es la estructura ecológica principal y se hizo un trabajo muy importante de conectar el río Bogotá con los cerros y para generar más espacio público efectivo, que realmente se utilice, porque todo este sistema que conecta de ríos y humedales, pues realmente no se podía considerar como espacio público efectivo, porque estaba totalmente descuidado. Voy a ir más rápido porque creo que no tengo mucho tiempo. Aquí se movieron 120 familias para recuperar el espejo de agua del Juan Amarillo y simplemente se definieron los bordes que no eran definidos para que todos los ciudadanos que están alrededor ejerzan un control, porque tienen claro hasta dónde llega lo público y hasta dónde llega lo privado. Antes no era claro y esto simplemente ponían una cerca y esa cerca iba desapareciendo y pues las personas más vulnerables y habitantes de calle acababan invadiéndolo y todo el tema de escombros ilegales llegaban al humedal a rellenarlo. Eso se conforma también por los canales que los tratamos de llamar ríos, cambiando el lenguaje. Es el canal del Virrey, que hasta García Márquez firmó una carta como vecino oponiéndose a que se hiciera, y después es uno de los lugares de más alta valorización de la ciudad. Bueno, el Parque Metropolitano Simón Bolívar, que en agosto, esto es un día de agosto lleno de cometas y de gente en la Biblioteca Virgilio Barco, que es un parque abierto, que también es otra apuesta importante, la ciudad abierta y continua, la ciudad para todo el mundo. El firmamento de parques de barrio, se hizo un inventario con la Universidad de los Andes, hay 4.000 parques de barrio, se arreglaron 1.500, el estado que tenían era el lenguaje, los arquitectos fueron abandonando el tema de la planeación en la ciudad y fueron tomando el espacio abogados, economistas y el lenguaje cambió. Y esto que era un parque se empezó a llamar sección tipo A y las secciones tipo A podían ser para construir colegios, iglesias inclusive, estaciones de policía. El principal invasor del espacio público en Bogotá fue el mismo distrito. Se intervino en 1.500 parques, tal vez como proyecto de arquitectura no sea muy impresionante lo que se hizo, pero pusieron juegos de niños, se arborizaron, se les puso luz, los senderos, y antes pues la comunidad cuando podía hacer el parque pues hacía todo su esfuerzo y se logró que además en la tarifa de aseo se cobrara para cortar el pasto en los parques y para mantener básicamente eso. Y esto es Bogotá con esa mito de la inseguridad, pero que además lo que genera son unas barreras impresionantes. Se siente uno en una cárcel, como decía Manuel ayer, pues para mí esto es una cárcel. La gente se encierra y se siente segura dentro de su casa. Claro, han pavimentado todos los antejardines que deben ser verdes y abiertos para proteger los carros que los guardan ahí, y pues ustedes se imaginan que es caminar por ese lugar, si uno no se va a sentir más inseguro que si esto tuviera un antejardín abierto. Y la seguridad, si uno mira, ayer oíamos a la directora del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, que me conmovió profundamente también, pero si uno mira el otro trabajo muy fuerte es el trabajo de los vigilantes de la seguridad privada. Hay mucha gente yo quería tener un dato aquí, pero no lo tengo desafortunadamente, de cuántos trabajan en seguridad privada, y claro, invaden el espacio público, una caseta, carros parqueados en los andenes. Esto es un almacén importante. Y esto pues fue un poco el trabajo que se hizo, era cómo ganar el espacio para poder
poner ciclorrutas para poder arborizar. Esta es la avenida 19, la gente, como ustedes ven, tenía que caminar por la calzada porque los andenes estaban invadidos, y esto es lo que se logró después. La 15 un poco lo mismo. La 15 pues aquí hay cierto espacio para caminar, pero si uno llega más allá hay puntos donde no se podía caminar, y hoy pues ese es un proyecto que promovió Antanas Mockus con la Cámara de Comercio. Hicieron un concurso que se lo ganó Fernando Cortés y Alberto Miani, y cuando lo iba a construir Antanas Mockus, los comerciantes le dijeron que no porque se iban a quebrar, y Peñalosa lo hizo, y pues yo creo que es muy importante para la ciudad. Las ciudades tienen vidas de muchos años más que los hombres, y seguramente hay periodos muy duros en donde si se interviene algo afecta a muchas personas, pero siempre hay que estar pensando, ojalá 50 años adelante, que es difícil. Bueno, esto es un andén que nos parece importante. Digamos que en ese momento se estableció una prioridad, primero peatones, después ciclistas, después transporte público y por último el automóvil particular. Y esto es para mostrar pues los andenes en un barrio popular llenos de carros parqueados encima, y la gente tiene que usar entonces la calle, o lleno de vendedores ambulantes, y entonces no hay por dónde caminar y la gente camina sobre la calzada. Este es un trabajo que hicimos con los ingenieros de tráfico, que realmente es muy importante porque este era el perfil de 1982 de la ciudad, y lo único que importaba era la cabida. Logramos reducir los carriles de 3,75 y 3,50 a 3 metros para ganarse espacio para ciclorrutas, y esto básicamente es la cualificación del perfil con arborización, iluminación para los andenes, manejo de redes con un sueño que no se realizó, que es un cárcamo, amoblamiento público con el taller de espacio público y el arquitecto Daniel Bonilla, que se había ganado un concurso en la alcaldía de Mockus y Bromberg. Se hizo el amoblamiento. Lo que es muy importante aquí es que se hizo un amoblamiento para toda la ciudad, y es muy importante porque todos los barrios pedían amoblamiento distinto, y muchos decían, no, pero ustedes al sur tienen que hacer un amoblamiento de guerra que aguante todo. Lo que se hizo fue el amoblamiento igual para todo el mundo, para que todo el mundo esté incluido, para que todos se sientan iguales, para que haya sentido de pertenencia en toda la ciudad, y con eso se construyó una imagen de ciudad. Uy, andenes, me toca pasar rapidísimo. No sé si quieren que termine ahí. Qué pena, Sergio, qué pena con usted, estoy muy... Bueno. Se diseñaron piezas industriales para construir los andenes. Antes, cada funcionario, si es que se hacía un andén, porque no se hacía, decidía qué material ponía, bueno, a veces con buenas intenciones, otras veces porque le daban una comisión por el material que ponía. Aquí pues la idea era que alguien, eso no sucede, pero era la idea, que alguien pudiera ir a una depósito de materiales y decir, se rompió el bordillo tal en mi cuadra y yo lo quiero cambiar. Entonces lo puedo comprar y lo puedo poner. Y se hizo una cartilla de arborización urbana también, que era importante. Este es el proyecto de Alamedas, que yo siempre digo, esto es como el Parque Simón Bolívar, que tiene 350 hectáreas, y uno lo desenrolla. La cobertura es como tener un parque metropolitano a domicilio. Estos son los 120 kilómetros de Alamedas que se desarrollaron en las zonas por desarrollar en Bogotá. Esta zona es una zona negra porque se declaró de interés ambiental, y vamos, era un poco lo que decía antes, si la ciudad piensa en que no hay manera de tener su crecimiento, seguramente esta zona que está siendo desarrollada de manera ilegal, inclusive pues por estratos muy altos, está muy mal diseñada. Yo ayer oía a Héctor que había caminado todo el país había caminado, y que cada vez se sentía más inseguro. Perdón, ¿qué dije? Jesús, qué pena, Jesús Abad, qué pena. Y este proyecto y lo que nos gustaría hacer en la ciudad, yo de niño caminaba todos los cerros de Suba, hoy no puede uno caminar porque se encuentra con un celador y con una reja y con un muro y no puede pasar de un lado a otro. Este proyecto pues lo que busca es que la gente pueda volver a caminar por el territorio, es fundamental caminar, aunque Bogotá tiene 40 kilómetros y caminarlo es imposible, pues ese derecho a caminar yo creo que es todo. Este es
la primera alameda, la alameda de Bosa. Esto era el cultivo más hermoso que yo ya he visto en mi vida, unas lechugas gigantescas. Claro, estaban regadas con el mercurio del río Bogotá, lechugas que brillaban. Y pues se desarrolló legalmente. Yo no sé si a veces me parece más interesante el desarrollo informal que el legal. Yo creo que a veces hay problemas con los desarrollos legales. Tenemos una deuda gigantesca con la vivienda en Colombia. Hay un programa de 1 millón de viviendas, 100.000 viviendas gratis, que me parece que es equivocado, porque cuando uno piensa en 1 millón de viviendas son 2 ciudades como Bucaramanga. O sea, lo que uno podría construir con eso, si piensa un poco más allá de simplemente darle un techo. Claro, yo tengo un respeto absoluto porque sé la dificultad enorme que significa gestionar todos los recursos y gestionar un proyecto de vivienda, pero me gustaría poder participar más en los proyectos de... Esta es la primera alameda de Bosa. Simplemente había un canal de aguas lluvias supuestamente, pero era aguas negras. Aquí aparecían, además era el último lugar de la ciudad, aparecían los cadáveres de la violencia de la ciudad, y este era el estado en que estaba, y esta es la alameda que se creó, y esta es la alameda hoy en día. La alameda del Porvenir, con equipamientos nuevos. Este es un centro de bienestar social para ancianos y niños, un colegio y un parque zonal, y esto pues el antiguo botadero de Gibraltar, donde botaban los lodos, que la idea es convertirlo en un parque, pero pues es la ciudad popular que no tiene las calles pavimentadas, y se decidió más bien, como esas calles las pavimentaban los concejales pidiendo votos. O sea, si usted me da votos y consigue que esta comunidad se mueva, yo le pavimento el frente de su casa. Se decidió más bien recoger todo ese dinero para hacer esa alameda que comunica Américas con todo Bosa hasta llegar al humedal del Jaboque. Un plan de plazas. Si yo pregunto aquí, ¿qué lugar es este? ¿Alguien sabe? Plaza de Bolívar. Es que, pues yo creo que es bien importante eso, porque uno dice un piso a veces, ¿qué es un piso? Pero uno ve ese piso y sabe dónde está, y sabe qué sitio es bueno, si ha estado ahí, claro. El piso dota de carácter. Yo me pasé 4 años de mi vida arrastrándome por el piso, diseñando máximo 20 centímetros como arquitecto. Y este es el plan de plazas. Entonces era recuperar las plazas que existían y las viejas plazas. San Victorino, que era una reubicación de vendedores ambulantes del alcalde Gaitán Cortés en los años 60, y como se recuperó. Ese es el espacio, que es un espacio para todos. Pasan 350.000 personas a diario por ahí. ¿Ya? ¿Qué hago? Bueno, voy a acabar. Ya, qué pena. Esta es la Plaza de los Caídos, Monumento y Plaza de los Caídos, un encargo oficial para rendirle homenaje a los militares y policías caídos, un esfuerzo enorme para no poner los nombres y que este monumento fuera más incluyente. Pues era muy difícil, pero se hicieron estas figuras que van al cielo y al suelo, y esa pieza que sale del piso haciendo referencia a las piedras de del Tunjo. Voy a pasar las imágenes y me quedo callado. Bibliotecas. Qué pena con ustedes. Bibliotecas en los parques. Esta se hizo 2 periodos después. Colegios. Hay muchos más colegios en Bogotá, pero esto es lo que se hizo en los últimos años. De alta calidad. Algunos. Ese de atrás es un colegio, por último, perdón, ya voy a acabar. Este es un colegio de los viejos que parece más una cárcel. Tenía mallas para que no se rompieran los vidrios, no había cómo limpiar los vidrios. Y esta es una guardería al lado que está relacionada mucho más con el parque. Entonces los colegios se construían como las cárceles. Ojalá las cárceles ahora se construyan como los colegios, que se están construyendo con arquitectura. Se han concesionado a firmas internacionales que hacen edificios que no tienen arquitectura, simplemente resuelven problemas funcionales. Y apuesta
de muchos otros actores en la ciudad, Centro Cultural de México, Banco de la República, las nuevas colecciones, el Archivo Distrital, concurso por concurso, y otros, Compensar, Cámara de Comercio, los barrios marginales y todo el proceso que se hizo de desmarginalización, que es muy importante de meter los barrios en la legalidad en la ciudad para que tengan servicios, y toda la lucha de Metrovivienda por quitarle la tierra a los urbanizadores piratas y hacer bien. Yo tengo algunas críticas, pero no voy a... Toda la educación ciudadana, que es fundamental, de Antanas Mockus, y aplicada después en otros temas. La actividad que se genera en la ciudad, que es también fundamental, o sea, toda esa infraestructura, si no se usa, pues se muere. Y estos son pues los alcaldes que poco a poco, es fundamental la continuidad entre alcaldes, y poco a poco se va perdiendo. Esto es todo lo que hizo cada uno de ellos, que es muy importante. O sea, Jaime Castro no hizo ni siquiera una reforma tributaria, sino recogió los impuestos y logró tener entonces el dinero para que los demás actuaran. Les paso rápido. ¿Puedo mostrar una última cosa? Qué pena, es que tiene que ver con el señor gobernador. Este es el Jardín Botánico de Medellín. Él, como alcalde de Medellín, llamó a Ana Elvira Vélez y nos llamaron a mí también para tumbar un muro de 3 metros de alto que tenía esto alrededor. Eso es lo que se podía ver al interior del Jardín Botánico, y cambiar ese muro por un cerramiento transparente. Con Ana Elvira Vélez propusimos hacer más allá que el cerramiento, un borde urbano. Este era el borde que existía, con andenes de 80 centímetros alrededor, algunos antejardines, y esto fue lo que propusimos: 22.000 metros cuadrados de espacio público que entregaba Superman, que ayer era el que defendía el muro, y este era el muro. Allá detrás estaba el club de tenis, y se reemplazó por esto, que es la entrada al Jardín Botánico. Esta era la entrada al Jardín Botánico, era una portería vehicular realmente, la otra es una entrada peatonal. Y ese es el muro que se fue y el edificio que apareció. Es un espacio mineral que prepara para meterse en el espacio vegetal del Jardín Botánico de Medellín. Y todo un borde, este escarabobo que tiene 22 metros y un borde de 8 metros alrededor, que hizo que el espacio público que nadie usaba se activara. Y ya. Gracias.